Buen día a todos los que nos acompañan esta mañana para participar en la edición número 71 de los lunes universitarios, correspondiente a la conferencia magistral El principio de separación de poderes. Como bien saben, los lunes universitarios es un producto académico correspondiente al programa El Minjus en tu universidad, que está a cargo del Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos. La presente conferencia será dictada por el doctor Fernando Delgado Alvisuri. Nuestro expositor es abogado por la Universidad de San Martín de Porres. Es magíster en Derecho Constitucional y Derechos Humanos por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Posee curso de posgrado en Derechos Fundamentales y Garantías Procesales realizados en la Universidad Castilla-La Mancha de España. También una diplomatura en especialización en protección y defensa de derechos humanos en la Universidad Alcalá de Henares de Madrid, España. Tiene otra diplomatura internacional de argumentación constitucional y derechos humanos realizada en el Instituto Interamericano de Derechos Humanos de México. Ha sido cursante del curso de verano en la Escuela de Jurisprudencia de la Universidad de Bolonia, Italia, sobre argumentación jurídica e interpretación constitucional. Profesionalmente se ha desempeñado como asesor jurisdiccional especializado del Tribunal Constitucional. Asimismo, asesor en temas constitucionales de la alta dirección del Ministerio de Justicia. Ha sido comisionado de la Defensoría del Pueblo, jefe de la Oficina de Derechos Humanos de la Defensoría de la Policía del Ministerio del Interior, secretario técnico del Consejo Nacional de Derechos Humanos. Ha ejercido la docencia también en la Academia de la Magistratura, así como la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Universidad C. de Vallejo y Universidad Privada San Juan Bautista, siendo también un destacado conferencista del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Entonces, sin más, vamos ya a dejar en el uso de la palabra al doctor Fernando Delgado para el inicio de su conferencia. Adelante, por favor. Muchas gracias, muy gentil. En primer término, por intermedio del doctor Jesús Rosselló Soto, extender mi agradecimiento al Ministerio de Justicia, al Centro de Derechos Humanos, por la convocatoria en esta mañana. Con respecto al Ministerio de Justicia, a mí me une una amistad y un vínculo laboral de hace muchos años. Y El efectivamente, volumen seguido. este vínculo, tanto amical como profesional, creo que nos permite el día de hoy, ustedes y yo, estar en esta mañana para desarrollar el tema de la división de poderes como un concepto histórico, político y principalmente desde un enfoque, yo diría, práctico en relación de este tema tan conflictivo en los últimos años y principalmente en las democracias, en el sentido de la existencia de los poderes del Estado. Si algo ha caracterizado a la vida republicana en nuestro país, es principalmente las tensas relaciones entre básicamente los dos poderes públicos, ¿no? El legislativo y el ejecutivo. Este tema no solamente trasciende a estos vínculos de estos poderes públicos, sino trasciende en una visión eminentemente histórica y en base a la estructuración de este concepto, el principio de separación de poderes o de división de poderes o de equilibrio de poderes, el cual se traduce también en los distintos tipos de gobierno, ¿no? En las distintas formas en las cuales los estados se estructuran efectivamente para distribuir estos cuántums de poder. El tema de por sí resulta siendo ciertamente apasionante, bastante amplio y complejo y evidentemente actual en estas circunstancias. Yo en esta sesión de 70 minutos que gentilmente el Ministerio de Justicia me ha conferido, voy a abordar el tema, en principio, de una visión histórica, haciendo referencia solamente de manera muy breve a la democracia ateniense y al concepto de este contenido en el derecho romano, y ahí ingresar a desarrollar los tres más importantes representantes en la historia que han escrito acerca del tema, ¿no? Me refiero a John Locke, a Montesquieu y finalmente a Hamilton, su famosa obra El Federalista, quienes se enfocan con algunos matices
estos criterios y luego de ello ya entraremos al desarrollo del tema en cuestión. Bueno, entonces comenzaremos la sesión el día de hoy habilitando para tal efecto en los últimos 15-20 minutos de la clase una sesión de preguntas que siempre es necesaria para la dilucidación del tema y para tener intercambio con con las personas que nos acompañan el día de hoy. En la democracia romana ya existía esta figura de la división de poderes, ¿no? Digamos, de manera, yo diría, un ratito voy a compartir mi pantalla para tener el tema en cuestión el día de hoy. En la democracia ateniense en el Imperio Romano ya se establecía algún tipo de división de poderes. Independientemente de su carácter monocefálico, existía pues un Senado, ¿no? Que era el que al final aprobaba las leyes y principalmente existía pues la figura del César, una figura del emperador. Hablaremos de la separación de poderes, división de poderes, en tanto y en cuanto hay un Estado, hay una estructura de gobierno, una estructura de poder, independientemente de la condición que se trate. Este concepto en la antigüedad clásica lo encontramos básicamente también en la democracia ateniense y que se generaliza pues básicamente en el Imperio Romano, Solo ¿no? un segundito. ¿Podemos poner la pantalla en forma de presentación, el PPT? O sea, ampliarla, A ver, un segundo, Jesús. por favor. A ver, voy a ver si la puedo poner. A ver, un segundo, espérate. Bueno, si no es posible, ahí nomás lo dejamos. Ya, lo que pasa es que estoy con un nuevo, no, No, no hay problema, entonces seguimos nomás. perfecto. Entonces les decía que esos eran los antecedentes en el derecho romano. Yo, me refería de que todo sistema de gobierno, todo sistema político tiene ciertamente una división de poderes. Y en los modelos en los cuales no existe pues compartir esta función, también podríamos hablar de un concepto al interior de lo que se llama la separación de funciones, ¿no? Entonces, esos temas son los que vamos a desarrollar el día de hoy, haciendo referencia principalmente a estos tres contenidos. Aristóteles en su libro La Política utilizaba el concepto de la soberanía, ¿no? Y hablando acerca de la división de poderes, él hablaba de tres contenidos, ¿no? El que delibera, el que manda y el que juzga. Y había, pues, en ese sentido, en el concepto de las polis, senadores el Senado, los magistrados, el magisterio público y los tribunos, los tribunales. Bueno, eran básicamente una figura incipiente en el sistema de gobierno, ¿no? Y esto, digamos, impacta porque siempre es bueno entender estos conceptos. En la República Romana, los cónsules fueron los titulares de esta potestad ejecutiva, ¿no? Y eran elegidos por el periodo de un año, y esta potestad legislativa era ejercida en comicios o asambleas directas romanas junto al Senado, que se encargaba de ratificar las leyes. Eh, Eso es básicamente en el concepto histórico en la referencia histórica de esta división de poderes, de este concepto clásico de división de poderes. Sin embargo, no fue hasta 1690, ¿no? que el inglés John Locke plantea esta figura, distinguiendo, ¿no? Y haciendo alguna diferencia con el último, que se llamaba el poder federativo, en tres poderes. Un poder legislativo, que crea las leyes, un poder ejecutivo, que vela por la ejecución de las leyes, y un poder federativo, que es el que básicamente dirigía las relaciones exteriores, principalmente en hacer la guerra y firmar la paz y establecer las relaciones diplomáticas. Para John Locke, el judicial no era necesariamente un poder del Estado, porque John Locke decía que la labor de administrar justicia, si bien es cierto, es una labor estatal, pero era una labor dependiente del Ejecutivo, ¿no? Ese es el primer concepto que plantea John Locke al respecto de la división de poderes. Pero ojo con esto, son tres criterios que vamos a aclarar el día de hoy: división de poderes, separación de poderes y equilibrio de poderes. Estos tres conceptos tienen definitivamente un sustento en base
a esta definición y este plantear diferencias al respecto. El segundo concepto es la separación de poderes, ¿no? Que se dio en el año de 1748, cuando Montesquieu escribe esta famosa obra El espíritu de las leyes. Y a diferencia de lo que planteaba John Locke, él decía que habían tres estamentos: ejecutiva, legislativa y judicial, que es lo que, digamos, ha tenido el mayor predominio ya en la actualidad. Muchos modelos democráticos ya han asumido básicamente esta triada, ¿no? Poder legislativo, ejecutivo y una rama judicial. La diferencia para Montesquieu con respecto a estos dos conceptos entre división y separación está un poco relacionada con lo que vamos a hablar ahora en adelante, ¿no? La diferencia entre división y separación es que en el primero se acepta la preponderancia de un poder sobre otro. El criterio de Montesquieu era de que el ciudadano, el individuo, no debería ser objeto de una suerte de avasallamiento por parte de un poder. La protección de los derechos del ciudadano, en el sentido que una sola persona concentre todo el poder, ya era básicamente una situación de daño o de peligro. Por eso es que él hace esta distinción y dice, claro, se acepta la preponderancia de un poder sobre otro. Se acepta la preponderancia de un poder sobre otro. Y eso ciertamente determina el modelo político, el sistema de gobierno. Voy a dar un ejemplo. En el Perú estamos en un modelo básicamente híbrido, ¿no? Es decir, tenemos un modelo presidencialista parlamentario. Si uno de estos dos poderes del Estado tuviera mayores mecanismos de control uno con respecto al otro, o haya una regulación que signifique mayores controles de uno sobre el otro, entonces esto determinaría que estamos frente a un Estado parlamentario o un Estado presidencial. Lo que ocurre en nuestro país es que efectivamente se han establecido una serie de mecanismos de control, tanto orgánico y interorgánico, es decir, al interior de estos dos poderes públicos, en el sentido de que no podemos hablar, digamos, en puridad de que estamos frente a un sistema presidencial o un sistema eminentemente parlamentario. Sin dejar de mencionar que el concepto del parlamentarismo yo creo que es la esencia más compleja y más representativa, porque efectivamente este poder ciertamente descansa principalmente en el ámbito, en la rama legislativa y no en el ejecutivo. Yo diría que en nuestro país tanto los mecanismos orgánicos de control orgánico como interorgánicos están presentes en la Constitución. Tan es así de que la propia Carta Política ha establecido en un capítulo estas y tan conflictivas relaciones entre los poderes públicos. Y la otra dice, ¿no? Y la segunda es su finalidad, es la mutua anulación entre los diversos poderes para que ninguno pueda ser dominante. Esta mutua anulación. Es decir, no estamos frente a un permanente conflicto, sino estamos frente a la convivencia de dos estamentos de poder que lo que buscan es desplegar sus actividades, ¿no? En el ámbito de sus competencias. Ese es el segundo concepto. Ya se habla acá de la separación de poderes que planteaba el barón de Montesquieu ya en el año 1748. Y acá tenemos otro concepto, ¿no? Montesquieu en este libro, en el libro El espíritu de las leyes, digamos que forma parte de este ilustración, del concepto de ilustración francesa. Recordemos a los grandes idearios de este momento: Juan Jacobo Rousseau, conjuntamente con John Locke y demás. Y en una segunda etapa, ya la visión norteamericana, ¿no? Seguida por Alexander Hamilton en su famoso libro El Federalista, Thomas Jefferson y Jason Jay, ¿no? Es así como estos distintos modelos, tanto el modelo francés como el modelo norteamericano, ya desarrollan distintos conceptos de división, de separación y de equilibrio de poderes. Pero básicamente hablaban de tres ramas, ¿no? La rama ejecutiva, la rama judicial y la rama legislativa.
Sin embargo, ya posteriormente, la existencia de este Estado no garantiza, pues, hablando un poco acerca cuál es la razón que motivó a Montesquieu, un poco no contradecir a John Locke, sino establecer una diferencia. Aquí lo que se busca es que efectivamente la defensa de los derechos de las personas se vean mejor protegidos. Un Estado todopoderoso, un Estado que descanse en una sola persona, significaba una amenaza a las libertades y los derechos públicos. Es decir, estamos hablando, digamos, de las grandes monarquías europeas, ¿no? En las cuales simplemente las constituciones eran esas hojas de papel, sin mayor límite y sin mayor contenido. Entonces, un poco que motivaba eso, tanto la posición de Montesquieu al respecto de ello. Y partiendo entonces de esta visión de Montesquieu, complementaria a la de John Locke, pero con la diferencia que Locke hablaba de un poder federal y no incorporaba al poder judicial. Entonces acá tenemos, repitiendo a John Locke, él plantea una visión de una trías política la función legislativa, ¿no? La función legislativa ejercida por el Parlamento, el Poder Legislativo, proponiendo como en Inglaterra un solo Parlamento Nacional con dos cámaras, ¿no? Y fusionan los poderes federativo y ejecutivo John Locke ejercidos por el Poder Ejecutivo y el monarca. Y consigue una última función, la del Poder Judicial, que los llama la potencia de juzgar y que no debe identificarse con un determinado cuerpo social. Poco un poco partiendo y diferenciando esta visión de John Locke. Bien, es así entonces que tenemos ya el siguiente modelo, el modelo de Alexander Hamilton, ¿no? En esta famosa obra, El Federalista, en un libro que se llamaba El Judicial. Y Hamilton partía de una visión distinta. Él decía, sí, de los tres poderes, de los tres poderes del Estado, yo creo que el menos conflictivo, el menos problemático, ¿no? Es básicamente el poder judicial. Y en eso creo que tiene la razón, Hamilton, en el sentido de que en menor grado era aquel que ciertamente tenía una función que se le podría adjudicar al Ejecutivo, es decir, el de administrar justicia con carácter de indelegabilidad, independencia y exclusividad. Es decir, el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial siempre será, como él decía, el menos peligroso para los derechos de la Constitución. Bien, entonces tenemos acá en este caso ya la experiencia norteamericana, ¿no? Planteado por James Madison, Alexander Hamilton y John Jay. Digamos, en este modelo, yo diría el más perfecto en lo que se refiere a la separación de poderes, ¿no? La expresión más fuerte, la expresión más robusta de este concepto de separación que tiene que ver básicamente con el establecimiento ejecutivo, un presidente, vicepresidente, una rama legislativa, un sistema planteado entre controles y equilibrios, lo que se conoce ahora como el check and balance, y básicamente es un modelo en el que podemos encontrar estas, digamos, tres competencias, ¿no? La labor de legislar, la labor de dirigir la política y la labor de administrar justicia. Digamos, en un modelo eminentemente federal, ¿de acuerdo? En un modelo eminentemente federal. Y esto entonces genera la aparición de lo que se llama los check and balance, ¿no? Los frenos y contrafrenos o los pesos y contrapesos, que no es otra cosa que el hecho de que estos poderes ya constituidos, estatuidos, los tradicionales, ejecutivo, legislativo y judicial, tengan pues ciertamente un ejercicio pleno en sus propias esferas, pero que se establezcan mecanismos de control uno con respecto al otro. No es una labor de interferencia, yo diría más bien que es una labor básicamente de compartimentar o compartir funciones. Los pesos y contrapesos, yo creo que se dan básicamente en un modelo en el cual estos poderes públicos no están fuertemente cimentados. En Estados Unidos, esta figura de los pesos y contrapesos, yo diría es que es casi inexistente, porque hay claridad en las funciones que tiene que hacer cada poder del Estado. Aparte, un distinguir de las funciones de cada uno, ¿no? Los problemas surgen
cuando a un poder se le da, cuando un poder del Estado, a estos quantums, se les da efectivamente mayores prerrogativas que a otros, ¿no? Entonces estos mecanismos están diseñados para mantener el sistema constitucional garantista de la libertad, básicamente. Bien, y el último punto que quería abordar con respecto a estos tres elementos, a estas tres visiones, la de Montesquieu, la de John Locke y la de George Hamilton y la de Alexander Hamilton, es básicamente esto, ¿no? Los controles y equilibrios son utilizados bajo formas de gobierno donde no existe ciertamente una separación de poderes. Ese es un concepto. Bien, aterrizando algunos ya temas en materia de definiciones, podríamos decir que el concepto que asume nuestra Constitución Política del Estado habla de división de poderes. División, separación o equilibrio de poderes es un principio político en algunas formas de gobierno en el cual legislativo, ejecutivo y judicial son ejercidos por órganos de gobiernos distintos, autónomos e independientes. El concepto de la autonomía es importante porque en puridad casi todos los órganos son autónomos, ¿no? Y también independientes. Sin embargo, este concepto de la autonomía e independencia no debería ser considerada como autarquía. ¿M? Además, también el hecho de que este concepto de división de poderes te dice, un poder tiene que hacer determinada función, ¿de acuerdo? La distribución del órgano también significa la distribución del poder. Eso es lo que decía Montesquieu. Esta doctrina no solamente se refiere a la separación y el equilibrio de los tres poderes del Estado, sino a la necesidad de dividir el poder político donde se encuentre. Importante esto, porque esta visión, digamos, de compartimentarizar labores específicas sin digamos, una suerte de intensa interferencia, también funciona para los llamados gobiernos subnacionales, vale decir, los gobiernos regionales y los gobiernos municipales. Este concepto también resulta siendo aplicable de las funciones que realizan ciertamente los denominados OCAS, los órganos autónomos constitucionales. Las eventuales interferencias que se puedan dar en cada uno de ellos, digamos, es parte de un proceso constitucional que en la actualidad se llama el conflicto competencial. Es decir, el correcto funcionamiento de los poderes públicos nos lleva a garantizar esa suerte de normalidad constitucional, ¿no? Esa suerte de correcto funcionamiento de tanto de los poderes públicos, tanto de los OCAS y tanto en general de los gobiernos, de los gobiernos regionales y los gobiernos municipales en nuestro país, tomando en cuenta básicamente este modelo de descentralización, ¿no? Que es un Estado básicamente unitario. Bien, de tal forma que ya podemos establecer en este principio jurídico, me refiero a la división de poderes, por atribuirle un nombre, independientemente de las variaciones que tenga, algunos contenidos importantes. Un origen de poderes, cada uno con su propia fuente o autoridad o legitimidad. En nuestro caso, ¿no? Los dos poderes, tanto el ejecutivo como el legislativo, tienen un poder sometido a la voluntad popular. Es decir, este poder constituyente crea estos llamados poderes constituidos sobre la base de la elección. El poder constituyente es un poder originario y limitado, ¿no? Mientras que el poder constituido viene a ser ya este poder limitado, ¿no? Este poder originario o derivado, pero que responde ya a la voluntad del individuo. Por tanto, tienen, digamos, una diferencia en sus orígenes, en su fuente de autoridad, mientras que el Poder Judicial tiene un origen distinto, pues no hay una elección popular de los miembros y los magistrados del Poder Judicial. Ellos son nombrados efectivamente por una condición de meritocracia y una carrera judicial, ¿no? Los miembros de la legislatura resultan de otras elecciones directas, los miembros del Poder Judicial mantienen su independencia, pero tienen un origen distinto. Otro elemento importante, ningún miembro de un poder puede ser simultáneamente miembro de otro poder. Acá no hay esta figura de esta superposición de poderes, es decir,
no tenemos nosotros un legislativo que dirige políticas públicas, como tampoco tenemos un ejecutivo que además de hacer las funciones a las cuales está llamado, no administra justicia. Entonces, ningún miembro puede ejercer simultáneamente y ser miembro de otro poder. Y ningún poder puede impedir la constitución de otro poder, sobre la base de lo establecido en la Constitución. Entonces, sí tenemos algunos elementos interesantes. Número uno, cada poder tiene su propia fuente de autoridad o de legitimidad, de acuerdo en origen. Y eso no le resta el tema de la independencia. Ojo, eso no le resta el tema de la independencia o de la autonomía. Ningún miembro de un poder puede ser simultáneamente ser miembro de otro poder y ningún poder puede interferir, puede impedir la constitución con otro poder. Algunos criterios. Pero ciertamente en esta visión de estos tres poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, tenemos básicamente un elemento importante, ¿no? Que es el elemento de la especialización. Solo hay un órgano para una sola función, lo que le da ciertamente un elemento de especialización orgánica, junto con una especialización funcional. ¿A qué me refiero? El tema de la especialización es importante porque en esta mención de estos tres poderes tendríamos que hablar acerca de algunas características de estos estamentos. En el caso del Ejecutivo, por ejemplo, no solamente tiene una función clara de acuerdo al modelo constitucional, el cual es de diseñar, ejecutar, supervisar la política general del gobierno, ¿de acuerdo? La política general. ¿No? Hacer cumplir las leyes y aparte reglamentarlas. Esa es la función exclusiva del Ejecutivo. Sí, pero esta función del Ejecutivo tiene una especial particularidad. ¿Cuál es? Que es un órgano de carácter especializado, ¿no? Es decir, en la medida en que existen el día de hoy en el Ejecutivo, no solamente jerarquías, presidente, vicepresidente, ¿no? Y aparte compuesto también por lo que se ha denominado jefe de gabinete, primer ministro, ¿no? Esta figura entonces recrea, digamos, sobre una amplia base los llamados sectores, que son los ministerios. Y los ministerios responden a un contenido de especialización, ¿de acuerdo? A un contenido de especialización. Especialización en el sentido de economía, se hace la labor básicamente de lo que se llama, lo que se denomina la sectorización, economía y finanzas, educación, trabajo, salud, y en fin, eso se llaman los ministerios. O sea, hay un trabajo evidente, un contenido evidente de especialización. Lo que no ocurre con el Parlamento. En el Parlamento no hay una labor de especialización. Todos los congresistas suman un voto. O sea, es uno entre iguales, entre pares, ¿no? Claro que hay jerarquías, por supuesto, cuando se conforma la mesa directiva, la presidencia del Congreso y demás, y aparte con las instancias que tienen, obviamente desde el punto de vista administrativo, la Junta de Portavoces, el Pleno del Congreso, pero no hay un elemento de especialización. Los congresistas llegan a esta función sin, digamos, sin tener ninguna especialización en el ámbito. Es decir, me refiero, a diferencia del Ejecutivo, en el Legislativo no hay este contenido de agrupamiento en el ámbito de la especialización, al menos en la función de dar leyes, en la función de fiscalizar y en la labor de representación. Uno es uno entre sus pares, por lo tanto no hay un nivel de especialización. El otro concepto es una especialización orgánica, en el sentido que el Ejecutivo es uno, es monocefálico. El jefe de Estado también es el jefe de Estado, ¿no? El jefe de Estado puede tener la figura, dependiendo del modelo político, digamos, puede tener la figura de un primer ministro o un jefe de gobierno, ¿de acuerdo? Un jefe de gabinete, un presidente o un canciller, como ocurre pues en Alemania, ¿no? Que tenemos la figura del canciller o del jefe de gobierno, como se llama en España. Y los ministros dependen del presidente que los nomina, designa o revoca. Entonces ahí tenemos el otro concepto. Es un poder, yo diría, monocefálico. Monocefálico. Ayudado también por la presencia de vicepresidentes y un vicepresidente y un segundo vicepresidente. En el caso de la legislatura,
Es obviamente, independientemente que sea unicameral o bicameral, estamos hablando frente a una figura numerosa, pues 130 congresistas que no tienen, nuevamente repito, no hay necesariamente ninguna especialización para ello, ¿no? Y en el caso del estamento judicial, del Poder Judicial, hay una organización funcional, jerárquica, ¿no? Pero desde el punto de vista también de los gobiernos subregionales, o sea, me refiero que este poder sí tiene una suerte digamos, de distribución, cuando, por ejemplo, en la lectura del Poder Judicial encontramos una Corte Suprema, encontramos Cortes Superiores en distintos departamentos del Perú, y además también establecidos por una cuestión demográfica, ¿no? Entonces hay, digamos, una estructura de un alcance nacional y en el ámbito jerárquico y en el ámbito básicamente de sus funciones, ¿no? Porque se establecen una suerte de competencias por cuantía, por grado, por territorio y demás contenidos y por especialidades. Entonces hay algunos contenidos interesantes. Otro elemento importante es este, ¿no? La especialización de carácter funcional. Solo una función. Cada poder del Estado ejerce una función estrictamente distinta e indelegable. Solo el poder legislativo hace la ley. Solo el poder ejecutivo se encarga de la ejecución de las leyes. Y solo el poder judicial ejerce la potestad de naturaleza jurisdiccional. Nada más. Ahora bien, si eso ha quedado claro, obviamente también hay una serie de contrastes, ¿no? Hay diferentes formas de administrar los estados. Separación de funciones y función de poderes. Términos que podemos extraer, digamos, de comprender este concepto. Cuando hablamos básicamente del tema de la separación de poderes, estamos hablando que cada determinado poder del Estado hace determinada función de manera exclusiva. Cuando hablamos de separación de funciones, eso es distinto. La separación de funciones tiene que ver que en el ámbito exclusivo de cada poder establece estos contenidos o límites de sus actividades. ¿A qué me refiero? El Ejecutivo, por ejemplo, cuando aplica este concepto de separación de funciones. El Ejecutivo, por ejemplo, funciona de la siguiente manera. El presidente de la República designa a un jefe de gabinete. El jefe de gabinete tiene como función inicial conformar su gabinete y ya da la propuesta al Ejecutivo para conformar el Consejo de Ministros. ¿De acuerdo? Entonces el gabinete, el jefe de gabinete puede establecer, digamos, cómo es que se va a organizar esta actividad. Entonces, es una labor propia de cada poder del Estado. Igualmente, el legislativo también tiene esta, este concepto de separación de funciones, en el sentido de que establece, por ejemplo, los cuadros de comisiones para cada año, los cuadros de comisiones ordinarias, extraordinarias, los cuadros de sesiones, establece la conformación de su junta de portavoces, establece, por ejemplo, la conformación de las comisiones de estudio. O sea, básicamente la forma en cómo se organiza el poder, el poder legislativo, cómo se estructura cómo se estructuran la forma en que las leyes se dan, ¿de acuerdo? Entonces, es otro concepto. Y la fusión de poderes significa ya la falta de límites y no hay diferencia, es decir, un solo poder asume todas las funciones, tanto legislativas, tanto judiciales, ¿no? Ahí ya no hay diferencia alguna, no hay presencia de esta división de poderes, ¿no? Mientras que la separación de funciones es equivalente a a la división de poderes dentro de un solo poder, básicamente. Bien, la separación de poderes exige distinta fuente de legitimación o distinto acto de legitimación. Si el poder legislativo nombra al poder ejecutivo y al judicial, no habría ciertamente una división de poderes. Bien, hasta ahí yo creo que hemos planteado, digamos, lo elemental y lo básico en materia de lo que significa división, separación y equilibrio de poderes. Sin embargo, permítanme hacer algunas referencias, porque desde la visión del derecho constitucional, habría que establecer pues algunas diferencias, porque acá frente a estos términos no hay una relación de sinonimia, no todo lo contrario.
En tal sentido, debo precisarlo así. Tenemos tres conceptos: división, equilibrio y separación de poderes. ¿Cómo se entienden estos tres términos? Comencemos con el menos conflictivo, complicado: equilibrio de poderes. De acuerdo a lo que decía John Locke, decía, claro, no es necesario que el ciudadano, que el hombre se vea protegido por el avasallamiento del Estado. Parte del concepto de equilibrio de poderes es que entre los tres poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, ninguno tenga extremado poder frente al otro. Restemos en esta coyuntura, o siguiendo a Hamilton en su lógica, digamos, saquemos de este grupo al poder judicial, ¿no? Que según él era el menos problemático. Entonces nos quedamos con los dos, ejecutivo y legislativo. Este concepto de equilibrio de poderes te dice, ninguno puede ser más fuerte que el otro. Ninguno puede ser más fuerte que el otro. Es decir, ninguno puede, no solamente no puede nombrarlos, ¿no? O sea, el Ejecutivo no nombra al Legislativo, no designa a los congresistas, ni mucho menos el Legislativo nombra al Ejecutivo. Ambos son elegidos por voto popular. Pero ciertamente, cuando hay algún desequilibrio o mayores prerrogativas de control uno con respecto al otro, entonces ya se rompe ese equilibrio. Eso determinaría entonces que si hay un mayor poder por parte del legislativo, entonces estaríamos frente a un gobierno parlamentarista. Si hubiera más bien un mayor poder con respecto del ejecutivo al legislativo, entonces estaríamos frente a un modelo presidencial. Lo que tenemos el día de hoy es un modelo híbrido, híbrido, con mecanismos de control, tanto interno como externo, orgánico e interorgánico, entre los dos. Bueno, obviamente con algunos matices, ¿no? Así como el Ejecutivo tiene la posibilidad de cerrar el Congreso frente a la falta, a la no aprobación de dos gabinetes, también el Congreso de la República tiene la posibilidad de vacancia en virtud del artículo 117. O sea, ambos tienen poderes básicamente de control, ¿no? Pero yo diría, en ese orden de ideas, un poco analizando los artículos de la Constitución Política del Estado, me parece que el legislativo tiene un mayor nivel de control con respecto al ejecutivo. Y digo esto ¿por qué? Porque, por ejemplo, hay interpelaciones, hay citaciones de ministros al Pleno, hay también, por ejemplo, el voto de investidura que se da al jefe de gabinete, la necesidad de que el presidente de la República concurra cada 28 de julio para su informe sobre la gestión, ¿no? Digamos, esta interpretación extremadamente abierta de lo que significa la incapacidad moral de 117 y de la vacancia presidencial. Entonces, me parece que un poco que la balanza se va inclinando hacia el legislativo frente al concepto del poder ejecutivo. Salvo, y digo, esto obviamente puede cambiar a futuro cuando ya se establezcan las dos cámaras, ¿no? Tanto el Senado como la Cámara de Diputados. Ahí las cosas pueden cambiar, obviamente ya con la reforma dada que operará a partir de las elecciones del próximo año. Equilibrio de poderes. Ningún poder puede ser más fuerte que el otro, en específico, ejecutivo versus legislativo. El otro ya es el concepto, nuevamente repito, es el concepto de división. Cada uno tiene que hacer lo que está llamado a hacer en el texto de la Constitución. El Ejecutivo diseña, el Ejecutivo dirige la política pública, el Ejecutivo diseña, ejecuta y supervisa la política general del gobierno. Eso es lo que hace, nada más. El legislativo tiene la función de elaborar el insumo legislativo, el insumo normativo. Tiene la labor de representación y tiene la labor de fiscalización. Esa es su función, no más. Y el Poder Judicial tiene la función de administrar justicia con carácter de indelegabilidad e independencia. Tenemos esos tres. ¿Cómo se llama esto? Este concepto se llama división de poderes. Pero también tenemos el otro, que es la separación de poderes. ¿Pero qué significa esto? No es un concepto tan férreo. No, pues no debemos entender que es un concepto eminentemente férreo. Es decir, el Ejecutivo solamente ejecuta política general del gobierno. El Legislativo únicamente legisla y el Judicial administra justicia.
En este segundo concepto, en este concepto, el de separación, el Tribunal Constitucional ha dicho en su momento que este concepto no debería entenderse como un contenido de manera tan férrea, tan aislada, sino debe entenderse como un mandato mutuo de colaboración. ¿A qué me refiero con esto? Que en nuestro sistema jurídico hay algunos contenidos importantes, como por ejemplo el hecho de que el Ejecutivo ciertamente a veces también legisla. Repito, el Ejecutivo ciertamente también legisla. Y lo hace en nuestro sistema jurídico en base a dos normas. Los decretos de urgencia y los decretos legislativos, que son de origen ejecutivo. ¿De acuerdo? Claro, que tienen que ser derivados al legislativo para que ellos hagan la revisión, el examen de esas normas, pero el Ejecutivo también legisla. ¿De acuerdo? El Ejecutivo también legisla. El hecho también, por ejemplo, de reglamentar las normas también es una labor legislativa, cosa que le corresponde al Ejecutivo. Entonces, el Ejecutivo ejecuta política general, pero también ciertamente hace una labor legislativa. Bien, por un lado, y el legislativo lo único que hace es efectivamente hacer este control, cumplir esta labor de desarrollar el íter legislativo, las normas, ¿no? Los proyectos de ley, el insumo legislativo y la labor de representación. Y el Poder Judicial creo que tiene, como diría Hamilton, la labor menos complicada digamos, la labor menos difícil. Ello entonces significa que, digamos, de acuerdo a lo que ha establecido el Tribunal Constitucional, hay básicamente tres tipos de competencias que se derivan del concepto, yo diría, división de poderes. Labores exclusivas, labores compartidas y labores delegadas. Las labores exclusivas, que como su nombre lo dice, no pueden ser delegadas, son indelegables, son actividades propias de determinado poder del Estado. En este caso, quien concentra esta mayor cantidad es el Poder Ejecutivo, a quien le corresponde, digamos, por mandato de la Constitución, e independientemente de lo que hemos dicho de estas tres variantes, le corresponde, por ejemplo, ver el tema financiero, aranceles, seguridad, relaciones exteriores, el tema de justicia, prestación de servicios básicos, de servicios públicos básicos. En fin, tienen labores exclusivas, ¿de acuerdo? Labores exclusivas. Las labores compartidas, como su nombre lo dice, son aquellas que pueden compartir los estamentos del Estado, ejecutivo, legislativo y judicial, y también los gobiernos subnacionales, regionales y municipales. Por ejemplo, en este caso voy a dar una situación. La seguridad ciudadana es un concepto que se comparte entre el ejecutivo, legislativo y judicial. Tenemos estas labores compartidas. Y las labores delegadas, que en nuestro escenario jurídico no son muchas, pero obviamente el ejecutivo puede delegar a un tercero, ¿no? Determinada función, determinada labor. Así que efectivamente tiene una serie de matices y de distintos contenidos. Bien, entonces vamos a ver esto que está acá. Por ejemplo, en el caso de la Constitución norteamericana, yo ya eso hace un rato lo dije, ¿no? Funciona de manera perfecta el concepto este de la separación de poderes. Un poder ejecutivo que se deposita en el presidente de los Estados Unidos, un poder judicial en un modelo federal que se depositará en la Corte Suprema y en las Cortes inferiores, tomando en cuenta el modelo federal, y el Congreso que instituya, obviamente, las funciones efectivamente, de legislar. Bueno, dicho esto, entonces hablemos un poco acerca del modelo peruano. El modelo peruano se basa principalmente en el artículo 43. El artículo 43 es básicamente lo que se conoce como la fórmula política, ¿no? De importante contenido y reseña. El artículo 43 dice, la República del Perú es democrática, social, independiente y soberana. Importante esta condición porque lo primero que nos establece aquí es, en el segundo párrafo dice, y se organiza según el principio de separación de poderes, el artículo 40. Separación de poderes, nuevamente repito, en el sentido que cada poder del Estado tiene su función. Este concepto de término república
proviene pues del concepto república que viene del vocablo latín res publica, que significa básicamente la cosa pública. Los romanos lo utilizaban para referirse al bien común, al concepto del Estado en su conjunto. Y este concepto de república, el concepto de república, del cual obviamente se desciende o se origina el concepto de la separación, es una forma de gobierno en la que el poder reside en los representantes elegidos por el pueblo. Estos representantes gobiernan a partir de una constitución que establece leyes que garantizan la separación de poderes, asegurando que ninguna autoridad concentre todo el poder. Eso es lo que se busca, eso es lo que se busca principalmente. El concepto de la República del Perú es democrático. Perfecto. Una república es un sistema de gobierno en donde la soberanía reside en el pueblo y se basa en una constitución que asegura la existencia de esta separación de poderes e igualdad ante la ley. Las repúblicas pueden ser pues democráticas, autoritarias, presidencialistas, parlamentaristas, unitarias o federales, y laicas o confesionales. Entonces, el primer contenido acá es este de acá del contenido de la república. Y después te dice, es democrática, claro, porque se ejerce en virtud de las elecciones, de la alternancia de poder, del voto, del sufragio universal, secreto y libre, y principalmente social. ¿Social en qué sentido? En que hay una fuerte repotenciación de un Estado eminentemente protector, que es este concepto este concepto social viene principalmente después de la después de la Segunda Guerra Mundial y con un énfasis en la ley fundamental de Bonn que hablaba acerca de este contenido social, ¿no? En el que efectivamente el Estado peruano, un Estado refuerza los derechos fundamentales y las libertades públicas, y a partir de eso, hay una mayor proyección y protección de los derechos sociales. Es un Estado básicamente, un Estado principalmente regulador de la actividad económica y que tiene un origen evidentemente liberal. Entonces, este artículo 43 nos habla también de un gobierno unitario, representativo, descentralizado y que se organiza según el principio de separación de poderes. Entonces, hablar de este concepto del Estado peruano y la República, creo que en él subyace el principio este de división, de separación y de poderes. Y en ese modelo es el que nosotros nos encontramos, ¿no? Un modelo en que efectivamente la existencia de un jefe de Estado, las autoridades públicas son elegidas mediante la soberanía, mediante la ciudadanía. En fin, el artículo 43, a mi modo de ver, es básico para entender un poco la dinámica de este concepto. Ya tenemos un criterio jurisprudencial. El principio de división de poderes debe ser entendido como un equilibrio entre ellos y no como una separación férrea. Ese es un criterio del Tribunal Constitucional, ¿no? Debe ser entendido como un equilibrio entre ellos y no como no como una separación férrea. Entonces, yo creo que este concepto creo que se va reescribiendo a partir de los modelos políticos, de un modelo parlamentario, de un modelo federal, de un modelo teocrático, de un modelo de un Estado unitario. Yo creo que a partir de eso, a partir de esa definición de Estado, yo creo que podemos encontrarle distintas variables a estos tres contenidos: división de poderes, separación de poderes y equilibrio de poderes, sin desconocer que nuestra constitución política del Estado alude pues a un término en específico, ¿no? Pero como ustedes han visto, tanto en la visión de John Locke, en la visión de Montesquieu y en la visión de Hamilton, yo creo que hay distintas vertientes. Bien, el otro criterio hay este criterio, ¿no? Que también es un criterio de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Dice, en efecto, hoy se reconoce que esta garantía no supone una férrea impenetrabilidad entre los poderes tales, sino un equilibrio entre los mismos expresando en la mutua fiscalización y colaboración. De ahí que el ejercicio de la función legislativa o poder ejecutivo no sea per se contra el Estado social de derecho. Criterio establecido por el Tribunal Constitucional. Bien, y entonces para ello es importante tomar en cuenta no solamente el artículo 43 que ya lo hemos señalado, ¿no? Es un Estado republicano, un Estado republicano, un Estado social, un Estado democrático y demás contenidos. Es un Estado principalmente unitario descentralizado. Ese es el concepto de nuestro país a tenor de la Constitución. Es meramente un Estado unitario descentralizado en que obviamente este concepto debe ser aclarado. Este Estado unitario, descentralizado, tiene que ver
en donde el poder esté concentrado en uno solo, ¿no? Como centro del poder político y que extiende su accionar a lo largo de todo el territorio respectivo del país. Y este es el modelo peruano, ¿no? Un modelo unitario centralizado. Bien, entonces acá tenemos algunos criterios, yo diría, más bien jurisprudenciales. Acá tenemos los organismos autónomos constitucionales que también forman parte de este asunto, porque obviamente este concepto se aplica, como dije hace un rato, tanto a los, a los gobiernos regionales, gobiernos locales y también a los OCAS. O sea, los órganos autónomos constitucionales no están exentos de la aplicación de este concepto, ¿no? O sea, ya a lo largo del tiempo no únicamente se aplica al Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Y esto entonces genera que el día de hoy estemos hablando de estos permanentes conflictos entre los poderes públicos y los OCAS, o los OCAS frente a los poderes públicos, y los gobiernos regionales y los gobiernos subnacionales. Y eso entonces genera la existencia de lo que vamos a ver más adelante, si el tiempo lo permite, cómo es que efectivamente en nuestro país, en nuestra legislación, se hace efectivo este concepto de separación de poderes, que es un proceso en específico que se conoce como el conflicto competencial. Bien, acá tenemos algunos criterios importantes. Aquí está. El principio de división de poderes se complementa con el principio de colaboración de los poderes del Estado, ¿no? Con los poderes del Estado. Premisas sobre las que se sustenta el Estado de Derecho y democrático social. La exigencia de condiciones materiales para alcanzar sus presupuestos, lo que exige relación directa con las posibilidades reales y objetivas del Estado. Y la identificación del Estado con los fines de un contenido eminentemente social. Bien, acá tenemos el principio de separación de poderes y demás. Perfecto. Entonces les decía, nuestra Constitución, independientemente de cómo es que diga separación, equilibrio o división, yo creo que debemos entender lo siguiente. Debe haber un mandato claro de compartir actividades. En ese sentido, también se reconoce que hay labores exclusivas, hay labores delegadas y hay labores compartidas. Tercer criterio en esta materia, que no debemos entender esta suerte de labor establecida en la Constitución como una labor, como un mandato férreo, sino como un mandato de mutua colaboración. ¿De acuerdo? Entonces, estos conceptos están en la Constitución en muchos ámbitos. Están en la Constitución en muchos ámbitos, porque la separación y el equilibrio de poderes están presentes en una serie de artículos en nuestra Constitución. Voy a solamente señalar 3 o 4 de ellos. Digamos los más claros. La presencia de los mecanismos orgánicos y mecanismos interorgánicos con respecto a los controles de cada uno. El Ejecutivo con respecto al Legislativo y viceversa y con respecto a cada uno de ellos. Comencemos comencemos con el ámbito del poder legislativo. El poder legislativo tiene sus propios mecanismos de control interno, ¿no? ¿No? Tiene mecanismos orgánicos que controlan al otro, ¿de acuerdo? Pero también se controla a sí mismo. Por ejemplo, los requisitos para la expedición de leyes orgánicas establece un quórum, ¿no es así? Allá tenemos un cierto mecanismo interorgánico, por ejemplo. Que las normas que se originan en el legislativo tengan que ser, por ejemplo, antes de ser discutidas en el Pleno, ser objeto de una discusión en la comisión correspondiente, es un mecanismo interorgánico. Es decir, que el proyecto de ley, antes de ser discutido en el Pleno, tenga, ¿qué cosa? Una discusión, una evaluación, un examen, un estudio en la comisión correspondiente. Ahí tenemos mecanismo, un mecanismo legislativo interorgánico, ¿no? Este, mm, por ejemplo, cuando, por ejemplo, la norma sale del legislativo y va al ejecutivo, el ejecutivo para que la promulgue, ¿no? Pero el ejecutivo dice, no, yo no estoy de acuerdo con esta ley, la regreso al legislativo para que el legislativo entonces haga nota de las observaciones que tiene. Pero también el legislativo tiene esa prerrogativa, puede aprobarla por insistencia, ¿no? Porque, digamos, es su facultad. Ahí tenemos un control, digamos, interorgánico por parte del el legislativo. El legislativo, a su vez, también tiene un control
y ya no interorgánico, sino orgánico con respecto al Ejecutivo. ¿Quién hace efectiva, por ejemplo, el mecanismo del control del juicio político? ¿Quién hace, por ejemplo, efectivo este, la vacancia presidencial, por ejemplo? ¿Quién hace efectivo, por ejemplo, el voto de investidura? El presidente del Consejo de Ministros, recién designado por el Ejecutivo, tiene que acudir al Congreso de la República para presentar ante la representación nacional el programa de gobierno. Y si el legislativo no le da esta aprobación o este placé, entonces ese gabinete tendrá que renunciar. Yo recuerdo solamente un caso, digamos, los últimos años, el caso de Pedro Cateriano Bellido, ¿no? Que se presentó al Congreso de la República, pero no recibió la aprobación del Congreso de la República, ¿no? Em, y yo particularmente pienso que eso sí debería ser objeto de evaluación, ¿no? Porque es un mecanismo que ciertamente obstaculiza ese desarrollo normal de la función ejecutiva. Por ejemplo, esta moción de confianza que hace a veces el Ejecutivo cuando va a presentar su programa de gobierno ante el Legislativo. Voto de confianza, dice, ¿no? Quiere decir que hay una suerte de necesidad de aprobación de esta política pública por parte del legislativo. Esto ha sido ciertamente tergiversado en los últimos años, porque se entiende que es una política pública, no es cualquier otra cosa, es una política pública. Entonces tenemos ahí un mecanismo de control entre el legislativo y el ejecutivo. Perfecto. El ejecutivo también tiene su propio mecanismo de control y así se hace efectivo este concepto de separación, equilibrio y división de poderes. Perfecto. ¿Cuáles serán los mecanismos de control del ejecutivo hacia el legislativo? Por ejemplo, el hecho del cierre del Congreso, ¿no? Que ya nosotros hemos asistido y en alguna oportunidad a este cierre, ¿no? Cuando no se da la confianza a dos gabinetes, ¿no es así? Bueno, ahí tenemos un mecanismo. El otro mecanismo al final vendría también a ser la firma del presidente de la República que puede observar la norma, ¿no? También puede observar la norma. Tenemos ese mecanismo. Por ejemplo, que los ministros se presenten ante el legislativo también es un mecanismo de control, ¿no? La emisión de normas, por ejemplo. En la Constitución hay un artículo que dice es nulo el acto presidencial que carece de la correspondiente referendación ministerial. Es importante. Si en el Consejo de Ministros se reúnen para aprobar una norma y esa norma no es aprobada por un ministro del sector, entonces esa norma no vale. Es nula de pleno derecho. O sea, dice, carece de validez la norma expedida en el Consejo de Ministros, salvo que el ministro salve su voto. Que diga, señor presidente, no firmo y listo, la norma no vale. Son mecanismos, digamos, ciertamente internos. Son mecanismos, son mecanismos de control interno. Pero igual se da en otras labores propias, ¿no? En las labores, por ejemplo, cuando el Ejecutivo propone al Legislativo la dación de normas, lo que se llaman los decretos legislativos, ¿no? Remite el paquete de normas al legislativo para que las apruebe. Pero el legislativo tiene ese mecanismo, esa facultad de control y de observación. Tiene que verificar el tema del plazo y la materia concedida, ¿no? Ahí tenemos un mecanismo, digamos, de control importante. Las leyes de presupuesto. Si hay una fecha, si la fecha no se cumple para la aprobación de la ley de presupuesto, el Ejecutivo plantea la suya y entra en vigencia el presupuesto planteado por el Ejecutivo. Que los ministros de Estado y titulares de empleo vayan todos los años, más o menos en noviembre, para aprobar el presupuesto también es otro mecanismo de control. Entonces, este concepto de separación, de equilibrio o equilibrio de poderes, digamos, tiene también esas manifestaciones, esos contenidos en la Carta Política, ¿no? Esa lectura de la Carta Política. Y finalmente, en estos 8 minutos que me quedan, quería conversar acerca de, bueno, ¿y cómo se hace efectivo en la práctica el respeto de estas competencias, ¿no? De estos estancos de poder, mediante un procedimiento que se conoce como conflicto competencial o conflicto de atribuciones competenciales, que es un proceso constitucional incorporado en la Carta del 93
y que lo que busca es eso, establecer el correcto funcionamiento de de los poderes públicos, entre ellos, entre los gobiernos subnacionales, los gobiernos regionales y los OCAS. Este conflicto competencial es básicamente una suerte de reivindicación de funciones, ¿no? El Tribunal Constitucional ha establecido que este mecanismo es un mecanismo en virtud del cual un ente del Estado o un poder público reclama para sí, reclama para sí o niega para sí determinada función que viene realizando, que viene realizando este órgano público, este ministerio, este poder del Estado. Posiblemente dice, esta actividad no debería hacerla yo. Y dentro de ese ámbito, lo que busca mediante ese tipo de proceso, que tenemos acá un concepto, una aproximación de este concepto, que tiene que ver con esto, ¿no? Que tiene que ver con el conflicto competencial, que versa sobre una competencia o atribución en una norma con rango de ley y que es de aplicación el artículo 110 del Código Procesal Constitucional. Esta competencia básicamente está contenida en la ley orgánica, pero también en el texto de la Constitución. Y el conflicto de competencia sirve para eso, para establecer el correcto funcionamiento dentro de lo que la Constitución establece para cada OCA o de acuerdo a su ley orgánica. Es un proceso, yo diría, de asignación de funciones y competencias sobre la base de lo que establece la Constitución Política del Estado y sobre la base de lo que establecen las leyes orgánicas. A partir de este proceso, entonces, se hace, a partir de este proceso, se hace efectivamente, las funciones y competencias de los poderes públicos. Bien, eso es básicamente el concepto. Ahora, este conflicto de competencia, lo que busca es básicamente establecer la causa pretendi que tiene, es básicamente hacer una suerte de vindicatio potestatis de las labores de los poderes públicos, en la cual uno o más pueden demandar a cualquier otro poder público, ya sea un gobierno municipal o un gobierno regional, puede ser un gobierno regional a un poder del Estado, a un ministerio, o también podría ser, por ejemplo, un OCA que demanda, un OCA que demanda, por ejemplo, un órgano autónomo constitucional que demanda al Ejecutivo, por ejemplo, o el Ejecutivo que demanda al Poder Judicial o al Ministerio Público. Dentro de esas distintas variables se desarrolla este conflicto competencial. Y lo interesante de esto es que ya la jurisprudencia del Tribunal Constitucional ha establecido que esta suerte de separación, división, equilibrio de poderes digamos, se da sobre la base de de estos mecanismos, cuando el propio tribunal ha establecido básicamente la tipología de estos conflictos, ¿no? Que básicamente son tres: los conflictos típicos, los conflictos típicos y los conflictos atípicos. Los conflictos típicos que pueden ser positivos y negativos, y los conflictos atípicos que son el conflicto competencial por menoscabo, por interferencia o por omisión, básicamente. Ese es lo que se llama el conflicto de atribuciones, que lo que busca es reordenar las funciones de los poderes públicos y en su competencia, un poco también consolidar ese ámbito de actuación correcta sobre la base de estas funciones compartidas, funciones delegadas o funciones exclusivas de los poderes públicos. Finalmente, yo creo que hay dos elementos más que quería compartir con ustedes que tiene que ver con hay algunos contenidos que obviamente se generan a partir de la comprensión de esta división, separación, equilibrio de poderes, como quieran llamarlo, pero que resulta siendo interesante porque forma parte de la jurisprudencia constitucional en este caso. Y me refiero a este que está acá. Al principio de progresividad, que es un principio también aplicable en estos casos, y al principio de efecto útil y poderes implícitos. Importante esta posición, porque si nosotros vamos a reconocer determinada actividad a un ente público, a determinado poder del Estado o a determinado OCA, es evidente de que la existencia de estos principios lo que pueden hacer es ampliar las funciones o labores que hace cada uno. Por ejemplo, veamos este principio, principio de progresividad en la asignación de competencias.
que resulta sumamente interesante. Progresividad en la asignación de competencias. Si partimos de la idea que la Constitución y que el modelo asumido es un modelo de funciones y competencias, entonces habría que determinar también, habría que asegurar también el hecho de que si yo le reconozco a determinado órgano una función en específico, también debería de reconocer a este órgano la asignación de competencias en el ámbito progresivo. ¿A qué me refiero con ello? Por ejemplo, voy a dar un caso. Imagínense que, por ejemplo, que, a ver, voy a dar un caso para que se entienda mejor. Imagínense la RENIEC. La RENIEC, por ejemplo, tiene la función de llevar un registro de ciudadanos y el registro de ciudadanos nacidos, nacimientos y matrimonios del Estado civil. Así como se le da esa competencia a la RENIEC de llevar ese archivo, ese registro oficial, único y de manera exclusiva, también deberíamos darle a la RENIEC, digamos, para un poco explicar el ejemplo, la facultad de declarar la nulidad de registros o inscripciones. Le reconozco una función general, pero también le reconozco de manera progresiva una función específica. ¿De acuerdo? Una función específica. Eso se llama el principio de progresividad en asignación de competencias, ¿no? En asignación de competencias. Y eso generalmente se viene dando con mayor frecuencia. Estoy ampliando las competencias de estos estamentos públicos. Y el otro es el principio, este principio de cooperación y de lealtad nacional y regional. El hecho de reconocer competencias a los poderes públicos, a los OCAS y a los gobiernos regionales y municipales no significa una suerte de autarquía, ¿no? Lo que no se debe nunca desconocer es ese elemento de fidelidad. Este, esta configuración de un Estado unitario en nuestro país, ¿de acuerdo? Supone que los contenidos de estos poderes están básicamente delimitados, pero que esta autonomía política, económica o administrativa no debería entenderse como una autarquía, ¿no? Es decir, estos están llamados a hacer lo que la ley les faculta. Por tanto, ya han habido intentos hace muchos años de que estos gobiernos subnacionales, digamos, sobre la base de esa autonomía, lo han querido comprender como una suerte de autarquía, ¿no? De autarquía, excediendo la competencia y la función que tienen en el ámbito de la conformación. Y el otro principio es el principio residual, que también es interesante. Este principio residual nos dice lo siguiente, que si determinada función, determinada actividad no está adscrita a determinado estamento del Estado, cualquiera podría hacerlo, cualquiera podría hacerlo. ¿No? Si es que, digamos, esta función no está, digamos, adscrita de manera clara y precisa a determinado estamento público. Podría hacerlo cualquiera. Repito, podría hacerlo cualquiera. Sobre la base de este principio de este principio de la residualidad. En fin, este concepto de división de poderes y sus distintas manifestaciones creo que nos ha dado pie un poco para aterrizar en la constitución política del Estado, los mecanismos de control y los mecanismos de control orgánico y también un poco hablar acerca del instituto adecuado para proteger estas competencias, que en nuestro país es este llamado proceso orgánico, el conflicto competencial. Finalmente, yo debo rellevar el hecho de que estos conceptos, que si bien es cierto han sido, que vienen desde las polis griegas, ¿no? Desde la visión romana, y que han pasado pues por estos eh, numerosos exponentes de la Ilustración, ¿no? John Locke, Montesquieu, el propio Rousseau también hablaba de ello, Hamilton y el modelo norteamericano, Madison. Yo creo que este cúmulo del contenido, yo diría, histórico, doctrinario, yo creo que en los últimos años ha tenido, digamos, eh, un fuerte asentamiento en el sentido de que, bueno, nuestros países, nuestra constitución histórica siempre ha mantenido esta separación de poderes, esta división de poderes y este equilibrio de poderes. Claro, con algunas situaciones. Por ejemplo, yo recuerdo que en el Perú en alguna oportunidad se estableció un gobierno con tres presidentes, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo. Este,
Sin embargo, la Constitución histórica reconoce pues este concepto de división de poderes, equilibrio de poderes y separación de poderes. Bueno, Jesús, yo con ello termino, no sin antes agradecer al Ministerio de Justicia por la invitación. Quedo a disposición del público para cualquier consulta o duda Y, que se bien, presente con el mayor agrado. muchas gracias por esta conferencia. Nos ha ilustrado en este tema tan importante sobre el principio de separación de poderes. Tenemos 21 preguntas. Están en la parte inferior, por favor. Podemos de repente abrirlas. Preguntas y respuestas. En dónde exactamente está? En la En parte el... inferior, debajo de la flecha compartir verde. A ver, preguntas y respuestas. A ver, Ah, sí, perfecto. es correcto. A ver, no sé si habrá tiempo para responderlas todas, pero en fin, Y creo que claro, este, tenemos un tiempo limitado, ¿no? Entonces, yo por quisiera favor, responder, lo que se yo pueda. quisiera responder sin intención mía de poner filtros y cortapisas solamente a los temas que se refieren a la exposición, ¿no? Correcto, correcto. Por ejemplo, ¿qué opinión tiene al respecto de que el actual Congreso de la República emite leyes que incrementan el gasto público con lo que se está inmiscuyendo en funciones propias del Ejecutivo con la consiguiente presión fiscal? Sí, pues yo coincido con esa, yo comparto esa preocupación porque el Congreso de la República no tiene iniciativa de gasto. Entonces, tan preocupante es esto que a veces se distingue, no se hace la distinción entre que las reformas, la labor legislativa, no siempre, la labor legislativa, tiene obviamente una incidencia muy fuerte en el presupuesto público. En ese sentido, yo comparto la preocupación que nos da Jorge Arturo Rodríguez, que ya esta junta de notables, ¿no? Esta junta de expertos que se llama la Junta, la Junta, ¿cómo se llama esto? Esta Junta de Notables ya ha expresado su preocupación, el Consejo Fiscal se llama, mejor dicho, y expresó su preocupación de que por las medidas adoptadas por el Congreso en los últimos años, entre otras, por ejemplo, incremento de remuneraciones, y los retiros de las AFPs, en fin, estos temas están incidiendo en la estabilidad presupuestaria, ¿no? Yo creo que debería haber un correcto control y este control se hace principalmente vía los procesos de inconstitucionalidad, ¿de acuerdo? Buenos días, doctor. Dice, desde su punto de vista ordinario, ¿el Poder Constituido Legislativo podría decidir en contrario o modificar lo que el Poder Constituyente ya ha decidido con anterioridad? Bueno, acá hay que aclarar un concepto. Si el poder constituido, que vendría a ser el Congreso, ¿de acuerdo? El Congreso, este poder constituido, que vendría a ser un poder constituido derivado y no originario, no tiene facultades de reforma total de la Constitución. El poder constituyente derivado es cuando ya existe un sistema jurídico en funcionamiento. El modelo constituyente originario es aquel en que no existe, digamos, no existe ningún tipo de Estado. El caso, por ejemplo, de Estados Unidos. Primera vez que se da una asamblea constituyente, ya hay una carta política. Perfecto. Ese contenido de un poder constituyente originario sí tiene capacidades de reforma total. ¿De acuerdo? En nuestro país, el concepto en términos académicos, el tema de la reforma total no es posible. Solamente es posible las reformas parciales. Ahora, dice, podría decidir en contrario o modificar lo que el constituyente ya decidió con anterioridad. Bueno, no es que pueda modificar en contrario, pueda decidir o modificar en contrario. O sea, tiene la facultad de hacerlo. O sea, si te refieres principalmente a que el Congreso de la República tiene facultades de reforma, sí, pero tiene facultades de reforma parcial. La reforma total significaría, número uno, la reforma absoluta del sistema político en su conjunto, ¿no? Yo les pregunto entonces, si frente al artículo 206 dice total o parcial, perfecto. Les pregunto de manera muy clara y muy sencilla, ¿qué pasa entonces? ¿Qué pasa si la Constitución tuviese 200 artículos? Nosotros modificamos 199 artículos.
¿Es total o es parcial? La reforma total de la Carta Política significaría el cambio total del modelo político. Ya el Tribunal Constitucional ha dicho en su momento que eso no es posible porque no se, hay la existencia de las famosas cláusulas pétreas y seguir el procedimiento que la propia Constitución establece. Es decir, el 206 vinculado al artículo 32. El artículo 32 no tiene que ver con la reforma, tiene que ver más bien con el referéndum. Lo que ha hecho la Constitución ha sido constitucionalizar el referéndum como mecanismo de aprobación o rechazo, efectivamente, en la elaboración de tópicos legislativos, nada más. Esa es un poco la palabra. Alcides de la Cruz nos dice, nos pregunta, ¿podría incluirse la especialización en el poder legislativo para elección de los representantes o por lo menos la exigencia a un nivel estándar mínimo de educación? De ser así, ¿cuál podría ser el impacto? Bueno, lo que pasa es que a pesar de que yo, como muchos, tengo la idea, pues siempre he tenido la idea de que el poder legislativo, siendo el receptor de la soberanía popular, de la voluntad popular, y que representa pues al pueblo en su conjunto, ¿no? Al pueblo en su conjunto, y el pueblo en su conjunto no necesariamente pues tiene doctorados, tiene maestrías, tiene cum laude, ¿no? Es decir, en el Congreso de la República descansa la soberanía y la voluntad popular por excelencia. El famoso Estado llano en la Revolución Francesa. Cuando Sieyès hablaba acerca de eso, ¿no? ¿Qué es el Estado llano? Decía, deben estar todos. Deben estar todos. En el opúsculo de Manuel Sieyès decía, deben estar todos. Debe estar el clero, debe estar la burguesía, debe también estar las autoridades, en fin, todos. Y yo particularmente pienso eso. Pero, digamos, establecer cierta exigencia desde el punto de vista académico, desde el punto de vista educativo, digamos, particularmente no estoy muy de acuerdo, pero que sí, por lo menos haya, digamos, el conocimiento previo de la materia, ¿no? Bien difícil que podamos optar por un modelo parlamentario, un modelo legislativo en el cual no hay especialización, ¿no? Es decir, establecer filtros para el acceso al cargo público legislativo significaría entonces establecer pues un modelo ya, al igual que el ejecutivo, digamos, técnico, especializado, cosa que considero que no es muy posible, digamos, en el modelo actual, ¿no? Dice, con base en la separación de poderes, las políticas cuestiones son aplicables en el Perú. A ver, Vanessa Escobar, no encuentro mucha conexión en la pregunta, porque las cuestiones políticas, o llamadas también las políticas question, es un concepto que se desarrolla principalmente en Estados Unidos, ¿no? En famosos casos en la jurisprudencia norteamericana, en la Corte Suprema norteamericana, que decía qué casos son los que pueden ser susceptibles de ser discutidos por un tribunal constitucional. ¿Qué casos? ¿No? O sea, únicamente temas de derechos fundamentales. ¿Qué casos no pueden ser vistos? ¿No? Estas cuestiones políticas. Entonces, en base a la separación de poderes, las políticas pues son aplicadas en el Perú. O sea, el Tribunal Constitucional también ha resuelto temas de, digamos, estas cuestiones de cuestiones políticas. Por ejemplo, cuando se ha referido al tema del referéndum, cuando se ha referido a a la interpretación del artículo 117, entre otras cosas, cuando se ha referido, por ejemplo, en el voto de confianza, ¿no? Es decir, ha hecho efectivo el control constitucional de mecanismos parlamentarios. ¿M? Pero no veo mucha conexión entre uno y otro. A ver, acá hay una pregunta un tanto larga. Dice, buenos días, según su expertise y conocimiento en nuestra realidad, ¿cree que va a funcionar ahora la división del legislativo en dos cámaras a pesar de no tener ninguna especialidad en ninguna cámara? Dos, bueno, con respecto a la primera pregunta, ¿creo que va a funcionar ahora la división del legislativo en dos cámaras? Bueno, la verdad, tengo muchas dudas. Tengo muchas dudas si es que, obviamente, no se mejora el nivel de representación. ¿No? La conformación del Senado debe ser la cámara de reflexión, la cámara de sabiduría, ¿no? Ahora, lamentablemente, pues los congresistas, si algo adolecen ya en los últimos años, es efectivamente de esta, yo diría, de esta orfandad intelectual. Por más nivel de representatividad que puedan tener, pero carecen de una orfandad intelectual.
No sé hasta qué punto, por ejemplo, personas que salen de esta voluntad popular puedan pues tener el conocimiento, el expertise o la condición de analizar leyes, por ejemplo, ¿no? O sea, hacer esa instancia de mesura, esa cámara de reflexión, como se decía antes. Bueno, la verdad, quisiera que sí, quisiera que sí, ¿no? Pero debe haber obviamente el tema del talento humano. ¿Cómo cree que se reformará la constitución política si no hay mecanismos válidos ni garantistas que lo permitan? Bueno, no es, o sea, no es cuestión de mecanismos válidos. Hay dos formas de la reforma, hay una manera de la reforma de la constitución, el artículo 206, ¿de acuerdo? Ordinarias si no hay acuerdo referéndum, ¿no? Digamos, a propuesta de los sujetos legitimados y a propuesta también del pueblo. El pueblo no como entelequia, sino el pueblo como representación de la voluntad. O sea, hay un mecanismo. O sea, hay un mecanismo. El otro mecanismo que se ha planteado vía Asamblea Constituyente, para mi modo de ver, no es posible. Aunque yo debo reconocer que el concepto de la Asamblea Constituyente, que se origina principalmente en Francia y que se consolida en Estados Unidos y que da fruto a la norma norteamericana, yo diría que efectivamente este estamento de liberación en términos jurídicos, yo no niego su existencia, pero lo que pasa es que la Asamblea Constituyente tiene que ver con un concepto no jurídico, sino más bien sociológico, antropológico, tiene que ver con legitimidad. Es un concepto de legitimidad. Entonces, esa es digamos, la tercera vía, la segunda vía, que es la vía no institucional, que es esta vía de la Asamblea Constituyente, ese término no existe en la Constitución. Entonces, si vamos a hacer una reforma, hay que hacerla en el cauce de lo que establece la Carta Política. Si el concepto de asamblea constituyente no existe en la Constitución, entonces mal podríamos hablar de un mecanismo oficial. Dice, en la actualidad el legislativo controla el JNE, la Junta de Justicia y el TC. Ha invalidado la competencia de los otros poderes. ¿Cuál cree que es el mecanismo para que el poder constituyente recupere su libertad de elegir y establecer un nuevo orden? Bueno, yo no sé en qué, yo no comparto eso que en la actualidad legislativo. El legislativo efectivamente tiene así, parte de una premisa. Si alguien nombra a alguien, efectivamente tiene una suerte de la presencia de un mecanismo de control. Recordemos que los miembros del Tribunal Constitucional son objetos de un proceso digamos, de procesos frente a infracciones de la Constitución, tanto del JNE como la Junta de Justicia como el TC. Bueno, en el caso del TC los nombra, pues, los nombra el Congreso de la República. O sea, quienes, en el caso de la Junta de Justicia, también están sometidos a este juicio político. Entonces, yo no sé pues hasta qué punto podemos decir de que de que el legislativo controla estos tres estados. Juan Paucar dice, en los últimos años el principio de separación de poderes se ha visto violentado por la guerra del Ejecutivo versus el Legislativo, teniendo como consecuencia tantos presidentes en tan poco tiempo con la pasividad del Poder Judicial. Ahora, todo gobierno teme por esta lucha, teniendo la figura de la moción de vacancia por grupos. Frente a eso, ¿qué se puede hacer? Ahora viene la bicameralidad, nuevo gobierno, más problemas en ese sentido. Sí, yo comparto contigo de que, con el colega Juan Paucar en el sentido que efectivamente, pues, estas luchas intestinas, ¿no? Entre el Ejecutivo y el Legislativo, yo digo, un elemento permanente pero que, digamos, es difícil, pues, es difícil, salvo la única solución para, digamos, que este enfrentamiento no se dé, o sea, menos evidente o menos intenso, es el hecho que el Ejecutivo tenga mayoría en el Legislativo, ¿no? Un poco ahí aplacaríamos este permanente conflicto. Pero también nos encontramos frente a una situación a veces de contubernio, ¿no? Es decir, lo que viene pasando en términos políticos. El señor Castillo es vacado porque pretendió cerrar el Congreso. El legislativo, entonces, en masa, en mayoría y de manera unánime, digamos, dispone de la vacancia del Ejecutivo, ¿no? Y después, y ustedes ya saben qué pasó entre la señora Dina Boluarte, sin partido, sin representación. Entonces, un gobierno débil sin representación es un gobierno que generalmente, digamos, plantea esta situación de enfrentamiento con el Ejecutivo. Y lo hemos tenido en los últimos años. El señor Kuczynski no tenía partido.
El señor Vizcarra no tenía partido. El señor Pedro Castillo, su bancada comenzó a desintegrarse, a desmoronarse con el tiempo, ¿no? En el caso de la señora Dina Boluarte tampoco tenía partido. Digamos, el enfrentamiento era evidente. Pero lo que queda claro es lo siguiente, que esa necesidad de supervivencia del legislativo, repito, esa necesidad de supervivencia del legislativo fue de alguna manera, ciertamente, a aliarse con el ejecutivo para mantener ese status quo. O sea, un poco para evitar las elecciones adelantadas que muchos pedían. Y le daban vueltas, le daban idas y demás. Yo en ese sentido sí, digamos, se podría atenuar este conflicto si es que los gobiernos tuvieran una mayoría parlamentaria. Dice, un Senado funcional sería mejor para el Perú como se tenía en la Constitución de 33 en Perú, también en país de Irlanda y Eslovenia. Bueno, no sé cómo será en Islandia y Eslovenia, pero todo ello depende, entiendo, de un Senado que sea la Cámara de Reflexión. Así como se decía que los diputados eran la Cámara joven, el Senado debería ser la Cámara de Reflexión. Me dice el coordinador, el anfitrión, que nos queda 2 minutos. Bueno, yo quiero utilizar esos últimos 2 minutos para agradecer la gentil invitación del Ministerio de Justicia por la invitación. O sea, siempre es un placer para mí colaborar con la actividad académica que promociona el MINCUS y principalmente el Centro de Estudios. Yo he sido convocado ya hace algún tiempo para esta actividad. Muy complacido, no solamente por la invitación, sino también por haber llegado a un importante número de ciudadanos un poco para contribuir a la forja de este Estado constitucional mediante la discusión tolerante, democrática, abierta de un tema tan importante como el día de hoy, el tema que se ha tratado el día de hoy en horas de la mañana. Por ello mi agradecimiento y mi reconocimiento al Ministerio de Justicia, y un saludo a la distancia a los colegas y principalmente al Centro de Estudios de Derechos Humanos por la convocatoria. Muchísimas gracias a todos. Bien, sí, agradecemos realmente esta importante conferencia. Efectivamente, nos ha ilustrado y la importancia, digamos, en estos tiempos que vivimos respecto pues a la separación de poderes, que es un principio básico, digamos, para el desarrollo de nuestra democracia. Eh, Agradecer al doctor Fernando Delgado, a los participantes que nos han acompañado esta mañana, y asimismo extender la invitación para que nos acompañen esta tarde a partir de las 5. Tenemos la segunda conferencia de los lunes universitarios, que va a tratar sobre los principios jurídicos de los títulos valores y la desmaterialización de los títulos valores. Entonces, sin más, los esperamos a las 5 y agradeciendo nuevamente a todos por su participación. Muchas gracias y hasta la tarde.